Bien, pues vamos a empezar. Lo primero, vamos a empezar. Lo primero, gracias a todos por venir. Deciros que igual que la primera parte, vamos a empezar con esta segunda parte del PV Sol, igual que la primera parte se grabará. Tendréis acceso a esa grabación por si alguien pues, tiene que irse, llega tarde, etc. Vamos hoy a encarar la parte de lo que es diseño, etcétera, de una instalación. Lo vamos a hacer con una instalación de una vivienda para ver un poco cómo diseñamos los paneles en el tejado de la vivienda, etcétera. También veremos cómo traer el consumo, etcétera. Antes de nada, y lo prometido es deuda, en la primera parte hubo una pregunta sobre cómo podríamos hacer para hacer el cálculo. Estuvimos viendo cómo hacer el cálculo, ¿verdad? Y cómo podríamos hacer para hacer el cálculo. Vamos a añadir un consumo para poder hacerlo en una superficie este-oeste, ¿vale? Un segundito. Una superficie este-oeste. Vamos a coger un consumo cualquiera para poder tener un consumo y poder hacer el cálculo. Como siempre, si queréis las preguntas, me las hacéis por el chat y las vamos contestando. Así vamos sobre la marcha contestándolas y no nos perdemos para luego al final contestarlas. Pues eso, la idea, me preguntaron y yo no lo supe responder, cómo hacer para hacer un cálculo con paneles este-oeste, ¿vale? Para hacer un cálculo con paneles, primero escogemos el panel que vamos a utilizar, da igual cualquiera. Esto solo para hacer una prueba y tendríamos que hacer, digamos, dos superficies. El programa no te deja hacerlo con una superficie. Estamos hablando de esta parte del programa de cálculo en dos dimensiones, ¿vale? No... Los que no estuvisteis en la sesión anterior también podéis acceder a la grabación, Fernando, del día anterior, sí. Tendríamos que hacerlo en dos vertientes, es decir, cogeríamos una vertiente al este y le diríamos que deseamos el 50% de la producción, de la proporción, perdón. Vale, he cogido un consumo muy pequeño y me sale un módulo, pero vale. En la orientación este, entonces aquí le daríamos a una nueva superficie y en esta superficie nos iríamos a la parte oeste con la inclinación que tuviéramos, ¿vale? Y le diríamos también que queremos el otro 50% de la demanda, queremos cubrirla con esta parte. Si queremos cubrir más parte con la este o con la oeste, o que tengamos más de mañana o más de tarde, pues lo podemos poner aquí. Entonces, al final nos quedarán dos superficies, una en la parte este y otra en la parte oeste, y a la hora para unirlas, si queremos unirlas en un mismo inversor, lo que tendríamos que hacer es pulsamos el bloqueo de mayúsculas
Para que se queden las dos seleccionadas, botón derecho y conexionar conjuntamente a un mismo inversor. Ahora podríamos conectarlas, las dos vertientes, este y oeste, a un mismo inversor. Cosas que no es recomendable si no ponemos optimizadores, hacer un este-oeste con un mismo inversor, pero bueno, también podríamos ponerles optimizadores, etc. Simplemente para esa duda que nos quedó en la que cómo podríamos hacer ese cálculo en superficies que fueran este-oeste. Se podrían poner en un mismo inversor en diferentes MPPTs, correcto. Sí, sin lugar a dudas. En este caso, no sé si está escogido por defecto. Vale, no va a salir bien porque, como os digo, he cogido muy poco consumo y me ha salido un módulo, pero aquí veis que tenemos un inversor con dos MPPTs. Aquí le pondríamos un módulo, por ejemplo, de la parte este y lo cogeríamos de la superficie fotovoltaica 1, ¿vale? Que sería el módulo de la parte este. Y en el MPPT2, una línea de 3 módulos, creo que habían salido, sí, correcto, 3 módulos, de la superficie fotovoltaica 2, que es la parte oeste. Para hacerlo más claro, lo que tendría que haber hecho es superficie este, superficie oeste. Entonces, ahora sí, no se me ha descuadrado, pero vale, queda claro cómo hacerlo. Si por cada... Preguntan, un segundito, Pedro me pregunta si por cada MPPT hubiese varias entradas, ¿también te lo especificaría el PV-Sol? Lo tendrías que poner tú. Si tuvieras que meter varios strings en un mismo MPPT, tendrías que seleccionar interconexión de varias cadenas, agregar fila y aquí le agregarías otra fila. Imagínate que tuvieras dos módulos y quisieras ponerlo en dos strings porque, bueno, no sea el caso. Bueno, imagínate que tuvieras 9 módulos y estamos hablando ya de otra instalación. Dos strings de 9 módulos, ¿vale? Si quisiéramos hacer lo mismo con este MPPT, agregar fila y le podríamos hacer un string, dos strings de 3 módulos. Tres strings de 3 módulos. Aquí le podemos agregar el número de strings que queramos. También tenemos la opción de agregar estos dos strings y conectar los dos strings en serie. ¿De acuerdo? Esto se utiliza más con equipos tipo SolarEdge o tal. Para conectar los dos strings en paralelo sería así, conectar los dos strings en serie sería así. Vale, esto era un retomar de la vez pasada que quedé en investigar cómo se podría hacer el este-oeste y esto, nada más, no hay nada más que poner dos superficies, una al este, otra al oeste y seleccionar el 50% del consumo eh, en cada superficie. Vamos a empezar desde el principio y ahora vamos a lo que íbamos a ir, que es la parte, esta parte ya hablamos en la primera parte. Simplemente voy a seleccionar para poder hacer... Vamos a hacer un sistema monofásico, por ejemplo. ¿Dónde se puede ver la otra clase? La primera parte la podéis descargar
La podéis ver creo que tiene que estar en solemsl.com, nuestra web. Os dejo aquí cursos, no sé si estará subida ya, vamos a verlo. Ajá, aquí está, y aquí podríais ver el primer tramo del curso. Os dejo, si queréis, esta dirección aquí en el chat para que podáis. Vais aquí y aquí lo podéis ver cuando queráis. Vale. Simplemente esto ya lo vimos, sabía que podíamos elegir la ubicación, incluso vimos que podíamos atinar más eligiendo una ubicación por código postal y generando nuestros datos climáticos con el Meteonorm. Ahora, también, como os dije, vamos a ver, comenté también cómo podíamos ver el consumo, ¿no? Por la carga de perfiles, que había 3 formas de cargar perfiles, a partir de valores medidos, a partir de perfiles preestablecidos, de perfiles de consumo o con consumidores individuales, que es pues metiendo el consumo, cada consumo de por sí, las horas que se consume, etcétera, que esto lo vemos más para instalaciones aisladas, que haremos algo específico para instalaciones aisladas. La idea, lo más interesante, lo mejor, lo más correcto es que el cliente nos dé los datos reales. Vamos a hacer una instalación de autoconsumo ahora mismo, ¿vale? Exactamente, Pedro, eso me has quitado la palabra de la boca. Los datos reales descargando la curva de consumo desde la distribuidora de electricidad. ¿Cómo hacemos eso? Os voy a enseñar cómo hacemos eso. Esto sería a partir de valores medidos, ¿vale? Si nosotros le damos aquí a nuevo y le damos a cargar un perfil a partir de valores medidos, nos sale esta ventanita en la que nosotros pues, le ponemos un nombre. Le podemos poner un comentario, intervalo de tiempo, número de días, fecha de inicio, número de valores, etc. ¿Esto qué significa? Vamos a la página de nuestra comercializadora, en mi caso es Iberdrola, la comercializadora, no la, o sea, perdón, la distribuidora, no la comercializadora, tiene que tener, por ley, nos tienen que dar acceso a nuestros datos. Nos hacemos una cuenta, tanto Iberdrola como todas las distribuidoras de energía. Entonces, si nos vamos al área de cliente, esto es, ya os digo, una vez ya registrados. Simplemente tenéis que registraros con el CUPS, con el número de CUPS y os dejan registraros y esto es por ley, no se pueden negar a daros los datos. Si entramos en nuestro área de cliente de la distribuidora, bueno, aquí tenemos muchas cosas. No, tampoco vamos a pararnos en ello porque no es el momento, pero tenemos nuestro consumo diario, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos es a las descargas de consumo, en gestiones, las descargas de consumo, y nosotros le podemos pedir a la comercializadora que nos dé los datos de consumo desde, vamos a poner un ejemplo,
el 1 de enero de 2021, perdón, aceptar hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Vale? Si yo le doy a aceptar, me dice fichero solicitado. Esto tarda 2 o 3 días en tenerlo, tardamos 2 o 3 días en tenerlo disponible, ¿vale? Yo ahora mismo no me lo puedo descargar, es una solicitud y ellos pues 2 o 3 días aquí mismo te lo cargan. O sea, 2 o 3 días vuelves aquí y tendrías, le darías a descargar y te aparecería, te descargaría algo como esto. El consumo, te descargaría un archivo exactamente igual que este, en el que te pone la fecha, el CUPS, lo voy a no mostrar mucho, y las horas, ¿no? La 1, las 2, las 3, las 4, las 9 y el consumo por hora, ¿vale? Y el método de obtención, que es por lectura. ¿Qué pasa? Que nosotros en el PVSol no podemos meterle este archivo así como viene aquí. En el PVSol solo nos admite una columna con los consumos. Entonces tendríamos que borrar todas estas columnas. No sé qué le pasa ahora. Teníamos que borrar todas estas columnas, dejar solo esta columna, incluso borrar también los encabezados. No sé por qué está mal. Y dejaríamos solo en la columna A lo que es el consumo desde la fila 1, como aparece en este Excel, que es lo mismo, pero ya tratado. ¿Vale? Así nos tendría que quedar. Si volvemos al PVSol, estamos hablando de que aquí nosotros estamos trabajando por hora. Lo que nos está mandando o descargando esta aplicación es el consumo por hora. Entonces, por hora. Entonces nosotros le tenemos que decir que lo que nosotros le vamos a traer, lo que nosotros vamos a cargar en el PVSol es el consumo por hora. El número de días, en este caso, que os he hecho el ejemplo con 2021, pero en realidad lo que yo tengo descargado es 2020, si no me equivoco. Y en 2020 o sea, tendríamos que tener 87, o sea, 8.760 valores. Vamos a nuestra hoja Excel y comprobamos que nuestro último valor a ver, que quito el chat. Aquí. Sea 8.760. Y nos damos cuenta de que no lo es. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este año, que ahora no recuerdo si es el 2020 o el 2021 el que me he descargado, es un año bisiesto, por lo tanto son 366 días y los valores serán 8.784, que coincide con los valores que se me han descargado a mí de ese año. Así que perfecto, eso lo tenemos preparado. ¿Qué más tenemos que saber? Las unidades que están asignadas en kilovatios. No están asignadas en kilovatios, están asignadas en vatios. Por lo tanto, cambio a vatios. Las cifras si tuviéramos coma, o lo normal es que fuera con coma en nuestro sistema, pero podría ser coma o punto. Y si tenemos un valor por línea o más de un valor por línea, un día por línea, eso depende de cómo nos descargue a nosotros o cómo preparemos nosotros nuestro fichero Excel, ¿vale? Simplemente ahora escogemos el archivo. En mi caso lo tengo aquí.
consumo es del 2020 y le damos a aceptar. Datos importados con éxito. Esto quiere decir que a mí ahora, como yo lo he llamado consumo vivienda 1, me aparece en los datos de perfiles de valores medidos, me aparece unos nuevos datos, que es el consumo de la vivienda sobre la que yo quiero hacer el proyecto. Y aquí ya podemos ver pues, la gráfica, la demanda anual de energía, la gráfica según los meses, etcétera, etcétera. O sea, tenemos todos los datos reales del cliente al que le queremos hacer el estudio de proyecto o oferta de la instalación. En un momentito hemos tenido esos datos y además unos datos muy específicos con lo que podemos hacer una oferta y sacar unos datos muy realistas. Vale, espero que esta parte haya quedado claro. Voy a seleccionar esta curva de consumo y vamos a pasar ya, si todo queda claro con esto, a lo que es el diseño puro y duro de la instalación. El diseño, ahora lo que vamos a hacer es diseñar la instalación en 3D. Esto tiene sus partes muy buenas y es que también el sombreado, los cálculos de sombreado y pérdidas por sombreado las podemos hacer gracias a que es un diseño 3D. En el diseño 3D ya vimos que no podíamos meter una estimación de pérdidas por sombreado, pero no podíamos hacer un cálculo efectivo de sombreado. Esa es una de las partes buenas. Otra de las partes buenas que es mucho más visual, mucho más vistoso para el cliente, pues tener esa visión en 3 dimensiones de cómo quedaría su instalación, ¿vale? Vamos a darle a editar al sistema 3 dimensiones. Yo, como os dije el otro día, lo normal es que hubiéramos hecho un cálculo primero, sin tener señalado el 3D. A ver, me voy a salir de aquí. Si me deja. No sé por qué no veo bien los bordes de esto. Vale. Vamos a hacer un nuevo sistema 3D y lo podemos hacer en base a varios factores, ¿no? Lo podemos hacer en un fragmento del mapa, de Street View o no sé si el Maps o el Street View, lo que vemos, importar un modelo 3D que esté hecho en AutoCAD o en algún otro formato. Simplemente dibujar nosotros la vivienda aquí en medio de este prado, un edificio normal o un edificio complejo, poner incluso muros o una superficie libre como es esta que tenemos, que es la que hemos hecho, y podemos darle a esa superficie libre la inclinaciones que nosotros queramos, ¿no? Para que sea lo más realista posible. Vamos a escoger, que es lo más habitual, un fragmento del mapa. Damos doble clic aquí en el mapa y buscamos la dirección. Por ejemplo, vamos a buscar esta dirección porque es una casa que conozco y sé las inclinaciones, que es algo que en el mapa no se ve. Las dimensiones sí que se cogen del mapa, pero no las inclinaciones de los tejados.
Vamos a escoger esta casa, una casa con un tejado a 4 aguas y que tenemos aquí unos árboles que nos pueden dar cierta sombra, ¿vale? Iniciamos el recorrido y ya nos sale en la foto de la parcela y la vivienda donde queremos hacer la instalación. Perdonad. ¿Cómo hacemos que esto se convierta en una vivienda en 3 dimensiones? Porque esto al final no deja de ser una foto en 2 dimensiones. Dibujar polígono en 3D, sale el lapicito y le vamos a marcar las esquinas del tejado. ¿Se me oye menos ahora? ¿Dicen? ¿No se oye? ¿Se me oye? Un segundito. ¿Se me oye ahora? ¿Hola? De repente. A ver, ahora igual. No veo que se oiga mejor. Vamos a ver si ahora se oye con mucho eco. Vale, sigo por aquí, estoy utilizando el micrófono de la cámara, igual se oye un poco con eco o algo, pero bueno, vamos a seguir. Perdonad, pues bueno, las cosas del directo. El micrófono no sé qué le pasa. Vale. Bueno, habíamos hecho los bordes de nuestro tejado y vamos yo les voy a realizar perpendicular, ya que es un tejado rectangular, para que haga las esquinas correctas y salga mejor el polígono.
Y en este caso, vale, perdón. Una vez aquí, con el botón derecho desactivamos el lapicito, lo desactivamos y lo volvemos a coger para poner la cumbrera, ¿vale? Ponemos la cumbrera y ahora extruimos el objeto, ¿no? El edificio en 3 dimensiones. Aquí ya nos dice, como hemos puesto una cumbrera que no llega a los lados, él te autodetecta que va a ser un tejado a 4 aguas. Podríamos elegir otro tipo de tejado, o tejado a 2 aguas, y nos haría un tejado a 2 aguas con la cumbrera de lado a lado. Bueno, en este caso es la realidad, es un tejado a 4 aguas, en el que tenemos la altura del canador a 3 metros y la inclinación del tejado es de 15 grados. Yo esto lo sé porque conozco la casa, obviamente eso no hay otra forma de saberlo que viendo la casa, no podemos hacerlo, o a lo mejor con el Street View se podría llegar a estimar, pero vamos, que la visita a la casa lo normal es que no nos la podamos ahorrar. Apago la cámara y se me había olvidado hacerlo. Le damos OK y vemos, si volvemos al terreno, la casa ya en 3 dimensiones. También es importante poner los objetos que nos puedan producir sombras. Voy a poner un árbol, botón derecho, modificar y ponemos las dimensiones del árbol, ¿vale? En este caso tiene aproximadamente 8 metros, con un diámetro de copa de 4 metros. Aproximadamente. Los metros de alto no se ven, pero la copa por el dibujo sí que se... por el dibujo sí que se ve la copa. Cubrimos aquí no. La superficie que tenemos, ponemos otro árbol que tenemos aquí, porque son los que nos pueden generar esas sombras. Botón derecho, modificar. La misma. Esto es un poco más ancha la copa. Vale. Si volvemos a ver el terreno, vemos cómo quedan los árboles. Aquí podemos seleccionar la vista. Vamos a ver una vista desde el oeste, en la que vemos que los árboles pues, nos pueden perjudicar. Ahora veremos cuánto nos pueden perjudicar. Al haber elegido un tejado de 4 caras, tenemos 4 caras donde nos permitiría poner paneles. También tenemos opciones para poner muros que puedan, pues si este muro de separación fuera alto y nos pudiera producir sombras, otros poner los edificios de al lado que nos pudieran producir sombras, chimeneas, etcétera, etcétera. Tenemos infinidad de Velux, sitios donde simplemente no van a producir sombra, pero simplemente pues, no vamos a poder poner paneles, pues, por lo que sea, porque en este caso pone que hay otros paneles, otro tipo de, vamos, hay paneles térmicos, bueno, etcétera. Más cosas, crear petos y eso otro día haremos un especial para industrial,
los petos eso suelen ser más en tejados planos y industrial. Bueno, como veis, se puede, digamos, planificar prácticamente todo tipo de tejados que existen en España. Vale. Superficie. La idea es poner en esta cara los módulos para esta casa. Entonces vamos a activar esta cara. Nos dice las direcciones y vamos a seleccionar un módulo. Módulo nuevo. Como os comenté, yo selecciono desde favoritos, es decir, los módulos que sé que voy a poder disponer de ellos o que más me gustan, etc. Vamos a coger en este caso los Hyundai y vamos a coger el 400, no me gusta. Vamos a hacer una cosa. Me voy a salir un momento de aquí para enseñaros algo que también os dije la última vez. Sí. Voy a guardar los datos y algo que también os dije en la primera parte, que en opciones, datos de usuario, en bases de datos podríamos añadir bases de datos de otros usuarios, nuestras en otros sitios o las de Sodeme que estamos preparando. Yo en este caso, es que al escoger los módulos me he dado cuenta de que los módulos de Hyundai, los nuevos, no están. Entonces voy a meter mi ID de usuario, que es este no es mi programa, ¿vale? Este es un programa que utilizamos para demostraciones. Yo en mi programa tengo un ID de usuario y un nombre, ¿vale? Y tengo mi base de datos. Entonces me voy a conectar también y eso está en mi casa, o sea, no está aquí. Que veáis que... ¿Veis? Yo le he puesto una nueva base de datos y ahora me va a coger las dos bases de datos. Por lo tanto, ponemos aquí y volvemos a entrar. Ahora yo tengo dos bases de datos, con la que estaba utilizando, la que estaba creando, más mi base de datos que, si todo ha salido bien, debería tener el módulo de 485 de... Correcto. Y si os habéis dado cuenta, pero antes no estaban, estos módulos no estaban porque está todavía desactualizada hasta la base de datos de Valentín. Y el otro día ya visteis que con los archivos PAN podíamos cargar los paneles que quisiéramos. Vamos a coger, por ejemplo, el 410 VG. Y ahora activamos la cara que queremos, en la que queremos poner los módulos. Aquí tenemos varias opciones. ¿Vale? Poner módulo a módulo, alzar, que quiere decir, vale, os lo muestro que explicar lo que es alzar. Vamos haciendo una línea y van poniéndose módulos según van cabiendo, o sea, vamos haciendo una superficie y van poniéndose módulos. También tenemos la opción de ocupar. Ocupar quiere decir, vamos a poner el máximo número de módulos que podamos en esta superficie.
te dice la separación que quieres dejar entre módulos y él te hace el cálculo para ocupar lo máximo posible la superficie del tejado. Esto no quiere decir que sea lo mejor, porque lo más probable, como veremos, es que no necesitemos todos estos módulos, o que no sea lo más rentable poner todos esos módulos para el consumo que tenemos. Pero también hay una cosa muy interesante. Aquí en esta pestañita, si pulsamos, vamos a ver cómo afecta el sombreado, una simulación de sombreado y cómo afectan, pues, por ejemplo, esos árboles que hemos puesto. Está haciendo bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la superficie. Vamos a hacer, para hacer una prueba, vamos a hacer este árbol un poco más alto, porque creo que sí que es algo más alto. A ver, vamos a poner el número de metros. Vamos a activar esta superficie. Distribución de módulos. Vamos a hacer si veis, nos va diciendo el porcentaje de pérdidas que vamos a tener por sombreado en cada módulo. Un poco. Vamos a ver. Perdonad un segundito, porque me parece muy poco el porcentaje de pérdidas con algo de metros. Suficiente altura. Bueno, esto ya es más 2,2%. Si queremos ver también cómo va a influir el sombreado, o en qué meses o cómo va a ir los meses, aquí tenemos en este solecito, lo pulsamos y aquí podemos hacer una animación de cómo iría la sombra. Velocidad. Si veis, por eso solo está afectando a estos. Esto es en enero, en el mes más desfavorable, y vemos cómo van los árboles, el sombreado día a día. Si nos vamos a febrero, por este porcentaje de pérdidas, ya os digo yo que no va a llegar ni a tocar las paneles. En febrero no llega ni a tocar los paneles, prácticamente. Y no digamos nada
abril. Que la sombra de los árboles ahora mismo ni la vemos. No llega ni a la casa. Es interesante ver el sombreado también. Si hubiéramos seleccionado volver a superficie libre, vamos a por ejemplo, a meter también módulos en la parte este-oeste, porque quisiéramos meter la mayor cantidad de módulos posible, por lo que fuera. Digamos, un consumo. ¿No se escucha otra vez? Me ponen aquí preguntas y respuestas. Perdonad que insista, pero ¿se escucha? Vale. Sí, vale. Perdón. Entonces, igual habrá sido Manuel, no sé, igual ha sido algo puntual. Vale, como os decía, vamos a poner también el este-oeste y vamos a hacer, por ejemplo, aquí en el oeste el cálculo de sombrero, ¿no? Por ahí ya los árboles no nos van a afectar, pero nos va a afectar la propia casa. En este caso, no afecta. Si ahora vemos... Nos vamos a la animación y podemos ver cómo se afectan las sombras. Aquí vemos que sí afectan también los árboles. Estamos hablando de, bueno, el mes de enero, el primer más desfavorable. No tendríamos excesivas pérdidas por... Vale. Voy a, si no os importa, bueno, lo voy a hacer desde aquí, información de módulos 2. Lo voy a quitar. Y la formación, el este-oeste lo voy a quitar para poder que podamos seguir avanzando. Porque no, con el consumo que hemos puesto no tiene sentido poner tantos. De hecho, no tiene sentido ni siquiera poner todos estos. Pero vamos a ponerlo para eso, para ver que no tiene sentido, que para eso también está el programa. También podríamos hacer esto mismo, pero con las estructuras ya incluidas, ¿vale? Podríamos seleccionar igual el módulo. Es que con los, perdonadme, pero es que no me deja ver bien con los mandos del Zoom, esto no me deja ver bien las cosas. Orientación del montaje, ¿vale? O sea, quiero decir coplanar o este-oeste, si fuera un tejado plano o en fachada. Vale, orientación del montaje. Aquí podemos decirle el ángulo de soporte. Vamos a exagerar y decir que vamos a poner unas estructuras a 15 grados. Yo no lo haría en esta vivienda, pero para que veamos un poco pues cómo se podría calcular también con el soporte. La distancia entre filas que la calcula el programa directamente. Así que decimos que OK. Lo que pasa es que lo primero que voy a hacer es quitar. No puedo poner módulos sobre módulos, ¿vale? Entonces me voy a quitar esta formación de módulos que habíamos puesto. Y lo vamos a poner unos módulos con soporte. Que exactamente igual que con los otros, podemos
alzar, ocupar lo máximo posible o poner filas del número que tengamos aquí. Es decir, yo quiero poner filas de 2, bueno, para que no aparezca, filas de 3. Entonces, yo sería lo cojo desde aquí y le voy poniendo aquí filas de 3. Una filita de 3, que voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Esa sería una opción. Otra opción sería la de alzar, como antes. Y otra opción sería la de ocupar lo máximo posible. A ver, estamos poniendo estructura en un tejado con 15 grados de inclinación y de censur, no tiene sentido, pero bueno, para que veáis cómo es, vamos a volver a la superficie, vamos a vista del objeto, a vista del terreno. Vamos a ver una vista que nos permita ver la estructura. Veis, pues bueno, en este caso no tiene sentido, pero en el caso de que sea tejado plano o lo que sea, pues ya podemos también contar con las estructuras, incluso modificar las distancias de estructura a suelo, etc. Tener en cuenta otros muchos parámetros, ¿no? Vale, vamos a esto voy a volver a poner lo normal. Vamos a poner unos cuantos módulos. Sí, por ejemplo, no vamos a poner más. Y vamos a conexionar los módulos. Conexionar los módulos significa seleccionar inversor y cómo vamos a conectar estos módulos al inversor. Para ello, podemos seleccionar, pulsamos aquí en la casita con el enlace C, o sea, con el inversor, y vamos a seleccionar los inversores que queremos, con los que queremos trabajar, ¿no? Pues estamos hablando de inversores de más o menos 6 y pico. Si veis, hay muchos, todos los trifásicos en este caso, que no te los deja escoger, que están con una X, ¿vale? Todos los monofásicos te los deja escoger, aunque la potencia de paneles sea mayor, porque luego pues, te puede decir que vaya, que pongas 2 o 3 de esos inversores para cubrir. En este caso, si no recuerdo, por lo que he visto, serían 6 y pico. Yo creo que con un MS de 6000 podríamos ir. Estoy, ¿vale? Seleccionando, pero puedo seleccionar uno o seleccionar varios. Si yo quiero probar también que me lo haga con Costal, que lo haga con los dos, ¿no? Una prueba con... no sé por qué no me va a dejar en 5,5. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner menos paneles porque si no, como lo he puesto en monofásico, no vamos a hacer una... no vamos a poder poner varios inversores. Vale, ahora estamos hablando de en torno a 5 kilovatios. Vamos a ver cuál es
dentro de los que tenemos, de los que seleccionemos, cuál nos recomiendan, ¿no? Pues seleccionamos este. Seleccionamos este, por ejemplo, también. Seleccionamos. Vamos con puntos, así me dejará el 4 puntos. Es que aquí no está todavía, claro, no está todavía el de 5 kilovatios. Pero bueno, vamos a seleccionar 4.2, que nos dejará seleccionarlo también. Y vamos a seleccionar. De 5 kilovatios. Ejemplares. Seleccionar conexión. Iniciar. Me dice que, a ver, aquí con los parámetros que hemos programado al principio, hace un baremo de cuál es el inversor más propicio según lo que nosotros hemos especificado que es lo mejor, ¿no? En este caso nos dice que la coincidencia es del 98,33%, por lo tanto es bastante buena. Dice que los 12 módulos en serie, todo correcto, por lo tanto le vamos a aceptar. Aquí, como nos ha dicho todos en serie, ya nos propone un sistema, una numeración para los paneles. Y en el plan de... Elena me pregunta, ¿se puede cambiar la nomenclatura de la numeración de los paneles, te refieres? Sí, 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 por supuesto. De hecho, déjame un segundito. Podemos cambiar la nomenclatura y podemos cambiar el cableado. Es decir, imaginemos que a mí me interesa... si me deja... Imaginemos que a mí me interesa que esté el negativo aquí porque yo voy a salir por aquí. Un segundito. Para poner que los MPPT sean letras. A ver, espérate que ahí me he perdido. ¿A qué te refieres con que para poner que los MPPT sean letras? ¿Te refieres a...? Ya entiendo lo que dices. Pues seguro que sí, Elena, pero otra cosita que me pillas, tengo que estudiar cómo. Seguro que sí, pero ahora mismo no sé decirte dónde se cambia esa opción. Para el próximo día me lo quedo de deberes. Sí, estoy pensando. No recuerdo dónde se cambiaba.
Aquí abajo tenéis un plan de cableado en el que podéis cambiarlo de vertical a horizontal. Si veis, en este caso, os iría cambiando el punto de partida, si lo ponéis abajo a la derecha, abajo a la izquierda, etcétera. Y el proceso sencillo o en meandro. Es decir, lo que yo os comentaba, si quisiéramos tener al final el negativo aquí o el positivo aquí y el negativo aquí, lo podríamos conectar de esta forma. Y aquí nos quedaría un plan de cableado en el que saldríamos con los dos cables más directos, si quisiéramos llevarlo desde esta parte. Aquí podríamos dibujar todas los pasacables, tirada de cable. Esto ya sería infinito. En esta instalación quizá no tenga tanto sentido, pero en instalaciones muy grandes conviene saber dónde están los pasacables, etcétera, porque al final aquí podemos sacar diseños para los operarios y que ya directamente tengan todo muy claro por dónde pasar los cables, etc. Esto, una vez terminado esto, no hemos hecho grandes cosas, es una manera sencilla. Cerramos, nos dice que hay un plan de cableado incompleto, porque he puesto un pasacables y no lo he determinado. Decimos que ok, eso no es problemático. Y dice que debe hacerse el proceso de sombreado. Determinar ahora el sombreado. Ok. Y nos está haciendo toda la simulación anual del proyecto. Vale, el siguiente paso del programa. A ver, ¿qué he hecho? Sí, bueno, es el hacer los esquemas eléctricos, el plan de cableado. Podemos hacer las pérdidas de cable totales y ponerlo en porcentaje o en detalle. Si vamos en detalle, pues iremos en la parte tanto en la parte de alterna como en la de continua, poniendo número de metros, la sección del cable, material del cable, y ya nos dará las pérdidas de ese cable en particular, que va a ser de esta parte del cable de alterna. Exactamente lo mismo con los cables de continua, cable de ida y vuelta, que son de 4 milímetros de cobre. Si fueran de 4 milímetros de cobre, pues tendríamos estas pérdidas. Aquí podemos jugar y por lo que queramos también podemos ir poniendo los diferentes elementos de la instalación. Contador de inyección no, de lo que le pondría en todo caso. A ver qué tengo aquí. No me deja ver, aquí hay un símbolo. Un contador bueno, direccional, pero no sé. Contador bidireccional. Y no se lo pondría aquí. Contador está. A este lado, efectivamente, a este lado del consumo. Si lo ponemos aquí, al final ese contador no es el contador que cuenta tanto consumo como la producción.
Al final en el cableado pues podemos poner aquí podemos ponerle las protecciones diferenciales, protecciones, bueno, todas las protecciones que requiera el sistema, esta parte más que en esas. No veo bien, está bien. Y tendríamos que irnos al siguiente elemento. Y en la parte de inversor, pero con el chat no veo bien, todo está moviendo. Bueno, en fin, que podemos ponerle todas las protecciones, tanto de continua como diferencial, magneto térmico, en la parte de alterna, en la parte de continua podemos ponerle fusible, protección fusible, descargador de sobretensión, está por aquí. Etcétera, etcétera. Todo eso, pues bueno, al final nos va a quedar reflejado en nuestro esquema unificado final que podremos presentar y con el que podremos trabajar. Y listado de piezas, de todo lo que hemos ido añadiendo. Y al final tendremos una evaluación económica que el próximo día vamos a ver mejor. Ahora simplemente esto, como es lo que vamos a ver el próximo día, simplemente voy a seleccionar para que veamos los paneles que hemos puesto, si son, cómo determinar si son muchos, pocos o lo que sea. Vamos a poner una... Estos son, gracias a que veis que esto está puesto en mí, no en el usuario que hay en este ordenador, sino en mi usuario. Gracias a que lo he puesto, pues puedo utilizarlo, en cualquier lado. Y esto exactamente lo mismo. Vale, vamos a ver los resultados así a grandes rasgos, ¿vale? Porque esto se puede simular con inyección cero. Se puede simular con inyección cero. Sí se puede simular con inyección cero. No le veo sentido, pero se puede. Ya te quiero decir, o sea, no le veo sentido en esta instalación, en una instalación obviamente de más de 100 kilovatios puede tenerlo, pero sí se puede, o sea, podemos decirle que no produzca más de lo que se consume. Ya veremos todos estos datos el próximo día, que está más enfocado en lo que es esta parte, ¿no? El análisis económico y el análisis de los resultados que tenemos. Pero bueno, vamos a ver el gráfico de energía que tendríamos con los paneles
El consumo en stand-by es el consumo del inversor cuando no está, o sea, de por sí, cuando no está produciendo, cuando no tiene consumos, el consumo propio, el autoconsumo del inversor o de cualquier aparato eléctrico, vamos. Según esto, pues nos dice que vamos a producir 6.000, no sé, 6.600, no sé, de los cuales al consumo irán solo 2.000 y pico y inyectaremos a la red 4.700, por lo cual aquí claramente estamos viendo que la cantidad de paneles que hemos puesto es excesiva, porque más del 50%, aproximadamente el 70% de lo que producimos lo estamos inyectando a la red, no lo estamos autoconsumiendo, que al final es la parte más económica, ¿sabes? O la parte que nos produce más beneficios, sobre todo más fácil, y a su vez seguimos consumiendo de la red. En este caso, no por la superficie, sino por el consumo que tenemos, la curva de consumo que tenemos. También es cierto que este consumo que yo he metido tiene trampa porque en ese consumo ya existía una instalación fotovoltaica. Por lo tanto, el consumo en horas de sol es prácticamente cero, es muy bajo, entonces es muy difícil hacer algo que cuadre, ¿no? Pero aún así, aquí podemos ver si realmente estamos poniendo más o menos paneles de los que necesitamos. Esto es lo que os iba diciendo, ¿no? Aquí, pues eso. Podemos ver el pronóstico de lo que será la energía fotovoltaica, cuánta parte irá a los consumidores, aquí, por eso decía, perdón, la pregunta de Abel, del consumo en stand-by del inversor. El consumo en stand-by del inversor es lo que te digo, es el consumo propio. Aquí es totalmente, o sea, no se ven, o sea, esto que veis en gris son los consumidores, no es el consumo en stand-by del inversor. Esto algunas veces tiene sentido en las instalaciones aisladas, en el que el consumo es muy pequeño, una instalación para alimentar algo muy pequeño, que el consumo del inversor, que pueda ser 10 vatios, pueda ser igual o mayor que el consumo de los requeridos, ¿no? Pero aquí, ya te digo, si es el consumo de stand-by entre 5 o 10 vatios, comparado con el consumo de los consumidores, es totalmente despreciable. Referencia de la red quiere decir lo que cogemos de la red, obviamente no es mucho, y la inyección a la red, bueno, es bastante elevada en este caso. Aquí vemos también otra gráfica de para qué utilizamos la energía que producimos. Vemos que en julio prácticamente inyectamos casi toda la red. Y la cobertura del consumo no es muy elevada, no es muy elevada en este caso. Ya te digo que tiene un poco de trampa este caso, porque esta instalación ya tenía algunas placas solares en ese momento. Pocas, pero tenía algunas. Y hasta aquí vamos a ir con esta parte de lo que es el diseño, etcétera. Haremos más cosas de diseño porque, bueno, es que diseños hay tantos o tantas posibilidades como edificios, como instalaciones, pero haremos más cosas. Me gustaría hacer algo también de la parte industrial y ver tejados industriales. Entonces, esta parte de diseño sí que iremos haciendo más webinars
para que bueno, vayan surgiendo también más cosas, más dudas, más posibilidades. No sé si tenéis dudas, si no lo dejaremos aquí y el jueves ya continuaremos con lo que os digo, esta parte final de cómo ajustar bien los costes, tanto los costes como las tarifas, etcétera, y cómo hacer una buena presentación de estas simulaciones en PDF, tanto sea para ofertas a clientes como para nuestros operarios, etc. Si hay alguna duda, pregunta, es el momento. Pues nada, muchas gracias por venir y hasta la próxima.